En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a la emisión número 573 de Cuartillas Radio. Este es un especial sobre el Día Mundial de la Radio. Somos los periodistas. Soy la Isabel Carvajal Almario. Y Abraham Umbarila Saavedra. Bueno, estamos celebrando el Día Mundial de la Radio y según la UNESCO, la radio, un siglo informando, entreteniendo y educando. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha elegido como tema para celebrar el Día Mundial de la Radio, su notable pasado, su actual relevancia y su prometedor futuro. Tras haber superado un centenario de existencia, la ocasión es propicia para conmemorar las amplias virtudes y el continuo potencial de este medio de comunicación. Sin embargo, las plataformas digitales, las redes sociales, la brecha digital y generacional, las contracorrientes de censura y las dificultades económicas ponen a prueba la audiencia y los ingresos de la radio. En este momento especial y crucial en su centenario, la UNESCO invita a la industria mundial de la radio en todas sus formas, comercial, pública y sin ánimo de lucro, a unirse a esta celebración mundial del medio. La conmemoración de este año 2024 pone en relieve imborrable la historia de la radio y su poderoso impacto en las noticias. O sea, Abraham, que es un centenario de la radio. 100 años. Hoy 13 de febrero de 2024. 100 años, sí. También hoy reconoce su valor práctico como red de seguridad pública relativamente gratuita y portátil durante emergencias y cortes de energía provocados tanto por desastres naturales como por el ser humano, como tormentas, terremotos, inundaciones, olas de calor, incendios forestales, accidentes y guerras. Además, continúa el valor democrático de la radio como catalizador de base para la conexión de grupos desatendidos, incluidas poblaciones inmigrantes, religiosas, minoritarias y afectadas por la pobreza, porque la radio siempre ha estado ahí, aún en los momentos más difíciles y aun cuando hay a veces dificultades de conexión, la radio siempre es la que está informando. Sí. Zoila, tenemos aquí ya en la línea a uno de los más reconocidos locutores de la radio, de la televisión, de National Geographic. Se trata del señor Fernán Astaiza. Fernán, muy buenas tardes, bienvenido al Tranvía de la Tarde y a este especial en el Día Mundial de la Radio. Fernán. Ahí te escucho bien, ahorita estabas cortado y como lejos. Sí, ya ahora sí le escuchamos, está al aire, Fernán. Estamos listos. Está aquí nuestra directora ejecutiva del Zipa, la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Zoila. Sí. Qué bueno tenerlo acá, sobre todo en esta celebración especial del Día Mundial de la Radio. Bienvenido a Tranvía de la Tarde. Mucho gusto, Zoila, sí, aquí estamos, pues muy contentos de poder participar en su emisora y de poder llegar a todos los oyentes y bueno, con una gran satisfacción de poder celebrar este día a nivel mundial. ¿Cómo inicia Fernán en la radio, en los medios de comunicación? Bueno, esto fue un poquito producto de la casualidad porque unos familiares, una tía y el esposo, siendo yo un niño, un adolescente todavía, trajeron de Venezuela una grabadora de esas de cinta, de carrete, y pues había un programa ya que a mí me gustaba, que era un programa de un tipo muy simpático, pero que tenía como 5 o 6 discos y los volteaba todos los días los mismos. Entonces, Humberto Sánchez se llamaba el señor, me acuerdo, y yo me puse como a imitarlo, ¿no? Como a tratar de hacer más o menos lo que el tipo hacía. Me llamaba la atención y no le paré bolas, y de pronto un día estábamos ahí reunidos en la sala y alguien puso el play, puso a sonar la grabadora y por primera vez me escuché y todo el mundo, ¿ese es usted? Tendría como 16, 17 años.
Después de eso, por alguna afortunada casualidad, pues con un amigo Álvaro Castellano Pinzón, lo acompañé en un viaje por allá a la costa, Magangué, y pues terminé ahí de gomoso metido en el tema de la radio. Llegué así como de invitado y pues me quedé y llevo 50 añitos ahí. Me inicié realmente por la costa, pero luego pues pasé a Cali y ha sido pues una historia larga, muy bonita. Estoy registrándola ahora en un libro que estoy por retomar el proyecto que se llama De Viva Voz. Y pues hoy aquí estamos en Ciberlatina Estéreo, en mi emisora online, haciendo unos videos y unas cosas para Facebook Live, celebrando este Día Mundial de la Radio. Qué bueno. Estamos ya sobre más de 5 décadas de lo que te cuento del comienzo. Qué bueno. Yo le comentaba a Zoila, le dije, Fernán Astaiza es un locutor, una voz promocional. Aquí lo escuchábamos en el noticiero de 88.9, esta emisora, bueno, se me fue en este momento. Creo que sería la emisora de Super, tal vez. Huasca FM, en las noticias. Pero yo quiero que los oyentes y Zoila lo escuchen acá, en esta promoción que muchos escuchamos de la National Geographic. Es una voz. Bueno, voy a colocar acá su voz, Fernán. La bacteria asesina. Noviembre de 1996. Su muerte será lenta y dolorosa. Es el primero de 21. Su funeral es parte de una historia internacional. Todo comenzó hace 2 semanas y media en una ciudad de la cual casi nadie ha escuchado hablar. Lauren McFarland espera con ansiedad la fiesta de sus 18 años el próximo sábado. Su familia rentó un mes. Bueno, Zoila, ¿qué opina de la voz de Fernán? Sí, una voz muy bonita y sobre todo que me lo imagino en esos tiempos, pues en las radionovelas, con esa forma de narrar tan maravillosa. Pero escuché algo de radionovelas, sí, pues yo tuve la fortuna y el privilegio de haber participado en la época dorada pues, de las radionovelas y de los seriados. Hicimos unas series con La Ley contra el AMPA, estuvimos también en algunas de las producciones radiales de esa época, y pues era una época muy bonita, ¿no? Porque la radio no tenía la televisión el auge, la fuerza que tiene ahora, y pues la radio era el eje central de la compañía, como lo es y lo sigue siendo, ¿no? Claro. ¿Cómo hace Fernán para llegar a la National Geographic? Allá no llega todo el mundo. Pues realmente esto también fue, no digamos el producto de una casualidad, sino una conexión que se hizo. Yo estaba con la última esposa que tuve, porque tuve 3 hijos, con cada uno con su mamá. La última esposa que tuve, que fue Carmen Rosa Franco, una actriz que acaba de triunfar en Ana de Nadie. Y en ese tiempo, pues con Carmen Rosa nos regresamos de Cartagena. Había nacido la niña, ya tenía 1 año y algo. Y había un contacto con una señora de producción de Centauro, se llamaba Zenaida Pineda. Y había un auge impresionante de Nat Geo, de Discovery, de History Channel, una gran cantidad de trabajo se hacía aquí. Se sigue haciendo mucho, ¿no? Pero pues ya está diversificado y pues han surgido muchas voces nuevas. Y entonces Zenaida nos contactó, nos dijo que hiciéramos como una prueba y de una vez quedamos matriculados ahí con Centauro. Mi ex, la mamá de mi hija, todavía está pues dictando cursos allá y es pues una de las voces más reconocidas. Yo grabo todavía con alguna periodicidad, pero pues como ya muy de vez en cuando, ¿no? En esa época hacíamos 2, 3, 4 documentales en un día. Y hay cosas de las que pues yo me acuerdo porque me escucho y sé que soy yo, pero realmente del tema y de la lectura y de la cosa no me acuerdo absolutamente de nada. Fue mucho trabajo y pues tuvimos el privilegio de posicionar las voces colombianas en Estados Unidos. Desafortunadamente, pues este señor Gustavo Nieto Roa, como pionero de eso, pues le tocó mucho tiempo hacer el trabajo gratis. Y eso, pues desafortunadamente ya dejó como una marca, como un estigma de unas tarifas muy pequeñas para un trabajo que se paga en Estados Unidos y en Europa muy bien, $100 y en euros. Lo que cobramos aquí es casi que un chiste. Eso le iba a preguntar porque somos muy amigos de Gustavo Nieto Roa, ese hombre que hace películas, que si todavía era el dueño de Centauro. Sí, claro, Gustavo está ahí. Lo que pasa es que, claro, está participando mucho, está creo que metido en un proyecto nuevo de cine y estaba por allá en México.
Desafortunadamente, ese auge que tuvo Centauro, que hacíamos prácticamente todo lo de Nat Geo, Discovery de esa época, pues se bajó mucho porque como Gustavo, su gran pasión ha sido el cine, y realmente la única, pues la película que más duro pegó y que es la recordación de él fue El taxista millonario, porque de resto ha hecho muchas cosas, pero pues ninguna ha tenido el impacto que tuvo esa, ¿no? Que ha hecho cosas muy buenas. Yo tuve el privilegio de actuar con Fernando Allende, de Colombia, un hombre y una mujer con suerte, y por ahí algunos papelitos, varias cosas. Sí, precisamente nos encontramos con Víctor Gaviria el viernes y me decía que Gustavo Nieto Roa había hecho ya la serie de los niños perdidos allá en el estaba trabajando Amazonas. en esa película. Sí, creo que ya la terminó. Sí, estaban en eso, ¿no? Pues yo espero que le dé el resultado, porque pues realmente, sin ánimo de crítica ni nada, pero Gustavo descuidó de alguna manera el trabajo del doblaje y pues se lo llevó a Venezuela, se lo llevó a Miami. Mucho de lo que hacíamos aquí, que lo teníamos prácticamente monopolizado aquí en Centauro, porque pues era la única compañía que hacía doblaje. Ahorita está BC Medios, que es una empresa venezolana que también ha venido con mucha fuerza, y está Provideo, y hay varias. Pero Gustavo tenía todo el privilegio de eso, pero empezó como a aflojar un poco por el cuento de las películas y por grabar con Claudia de Colombia, que fue su obsesión también por hacer la actriz. Y bueno, pero ahí está totalmente vigente, y Centauro también sigue trabajando. En estos días hice algunas cosas por allá para History, para Discovery. Qué bueno, Fernán. Si lo veíamos ahora, le mostraba yo acá unos compañeros que en entrevistas con Bobby Cruz y Richie Ray y Bobby Cruz, ¿cómo va esa salsa? Ajá. ¿Cómo va esa salsa? Pues eso fue una etapa muy bonita, porque estuvimos en Canal Capital una temporada larguita más o menos, y logramos posicionar ahí muy bien unos espacios como La Esquina Latina, como El Tributo a una Leyenda, y pues ahí pasaron personajes como Richie Ray, Bobby Cruz, como Henry Fiol, en fin, varios, y pues la salsa siempre ha sido la gran pasión de mi vida, ¿no? Porque yo crecí arrullado por Razón La Matancera, en el barriecito donde yo nací, donde me crié, que fue el barrio Caldas en Cali, en lo que es ahora uno de los sectores más lujosos de esta zona del sur de la ciudad. Pues era un barrio muy humilde, unas 4 casitas, y había un kiosco que llamaba El Arbolito, y ahí sonaba todo el tiempo la Sonora Matancera, Celia Cruz, entonces la música antillana desde ahí pues fue como penetrando en mi vida, y desde ahí no me he abandonado, he seguido ahí. Luego tuve la posibilidad de trabajar con el Grupo Radial Colombiano, con Los Rodríguez, y pues fue mucho contacto con orquestas, con Larry Landa. Tuvimos el privilegio de presentar a Héctor Lavoe en Cali. Después estuve en una gira con Willy Colón, con La Ponceña. O sea, ha habido un gran trayecto de contacto con figuras de la salsa, y pues mi emisora, uno de los fuertes que tiene es la salsa, la música antillana. Fernán, ¿cómo ve usted la radio de hoy en día a la que hacíamos? Yo este año, este 23 de mayo, cumplo 45 años en la radio. ¿Cómo ve esa radio? ¿Está de acuerdo con esos cambios o no está de acuerdo con esos cambios que pues hoy en día ya no hay controles, hoy en día ya la radio se maneja sola? Es que, pues lo que pasa es que cuando la tecnología llega, o sea, la radio, el comienzo de mi libro, del libro de Biobos, hace un recuento de eso, ¿no? Del trabajo que nos tocaba con esos tornamesas gigantes de 33, 45, 78, que era como un ejercicio para sacar brazo, y pues había que poner los discos, las cuñas llegaban en acetato. Cuando salió el cartucho de la cinta esa sin fin, eso fue pues la locura, que irán a inventar. Y llega la tecnología, y llega el computador, y bueno, y primero que todo pues hay una gran desventaja para un montón de gente, porque el computador y la programación pues sistematizada elimina por completo una cantidad de personas. Yo tengo una emisora 24 horas al día, y pues yo le retroalimento ahí con algunos programas, con J. Fernando Quintero, con Robert Telles, con varios amigos, y estoy rotando eso, pero pues la emisora prácticamente está sola. Yo no tengo personal ahí, y pues hago grabaciones ocasionales. Y pues eso pasó en Caracol, precisamente en esa época. Yo tuve un tiempo de trabajo de noche de bombillo, que me castigaron por ahí por una pequeña pilatuna. Entonces, cuando yo recién llegué en las noches, había por lo menos un personal como de entre una y otra emisora, entre el locutor de amanecida, los controles, como unas 25 o 30 personas habían
Caracol en ese tiempo. Y cuando yo me retiré de allá, cuando salí de Caracol, quedaban 2 personas para chequear la programación computarizada y chequear los computadores. Entonces la tecnología pues le ha quitado mucho espacio a la presencia humana, ¿no? Al personaje ahí en directo. Ya es otro tipo el que puede hacer todo. Hay efectos, hay música, hay edición, hay digitalización. Y pues las redes también de alguna manera han inundado lo que es el espectro de la comunicación, que pues la radio ha ido perdiendo, primero, ese toque humano, ¿no? Que siempre habíamos mínimo 2 personas ahí, un operador y un locutor. Y en segundo lugar, pues yo no sé, yo no quiero ponerme en contra de los cambios y de la modernidad y la tecnología y los nuevos ritmos, pero se ha perdido pues como mucho el respeto, ¿no? Antes de pronto se les salía a uno una mala palabra al aire y eso era el escándalo y la sanción del ministerio y le quitaban la licencia y bueno, una cosa tenaz. Pero ahorita como que entre más vulgar y más ramplona y más grosera ya la cosa tiene más sintonía. Y esto desafortunadamente se ha visto mucho dentro de la juventud, ¿no? Entonces, casos como que me tocó aquí a mí en Caracol, yo salía de ese turno de la noche y subían unos chicos, dos muchachos y una muchacha, pues charlando y ahí por las escaleras de Caracol cuando quedaba en las Américas. Y al ratico yo volví a subir porque me quedaron unos libros en la cabina y bajaron los muchachos, pero de banda a banda, una borrachera espantosa. Había una promoción de un ron o de no sé qué cosa, que era tomarse como un cuarto medio así en directo ahí. Y claro, los muchachos venían manejando y salieron en la borrachera, no sé cómo no se mataron. Entonces me encontré con uno de los directivos de Caracol, con el doctor Niño. Digo, doctor Niño, pero mire esto, ¿qué es? ¿Qué tal? Y era una de esas emisoras juveniles, no recuerdo si era Radioactiva o cuál, en todo caso la promoción. A las 6, 7 de la mañana estos muchachos tomando ron. Me dice, no, pues sí, peligroso y tal, pero es que eso es lo que marca, eso es lo que da ranking, lo que da sintonía, lo que da plata. Entonces, pues desafortunadamente se ha ido perdiendo mucho, ¿no? La radio de la época que yo recuerdo aquí con más nostalgia era cuando La Voz de Bogotá tenía la sintonía que tienen ahora Candela, Radio 1, Tropicana y bueno, todas las de primer lugar usted las junta y esa sola era la sintonía de La Voz de Bogotá. Pues Bogotá era más pequeña, pero era una cosa impresionante. Ahí estaba Miguel Granados Arjona, estaba el viejo May, el Pato Ríos, estuvo Jaime Ortiz, bueno, en fin, era una radio muy distinta. Yo la sentía como con más presencia, más cercanía con la gente y más respeto, ¿no? Sí, definitivamente la radio ha cambiado mucho y yo veo, por ejemplo, que si bien yo, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, yo soy comunicadora social, periodista, siempre aprendí que en la emisora cultural, cuando nosotros íbamos a hacer un programa de radio, debía ser con libreto, y uno ve que los jóvenes, por ejemplo, cuando pasan por acá, los practicantes no utilizan libretos y siempre les decimos dónde están los guiones, los libretos, y con los mismos profesores hemos hablado cuando se hace la evaluación y ellos le dan mucho énfasis es a la improvisación, pero infortunadamente además de la improvisación es lo que usted dice, como esa falta de respeto, como el hecho de que ya mientras más grosería se diga, más rating se tiene. Entonces realmente pues se extraña mucho esa buena radio. Y además quería preguntarle algo ahora en estos nuevos tiempos con la tecnología. ¿Qué opina pues de la inteligencia artificial y la incidencia en la comunicación? No, eso va a ser un boom que, bueno, desafortunadamente hasta ahora la tecnología no ha permitido que suene, digamos, igual, ¿no? De todas maneras, se siente que es una cosa un poco robotizada, pero ya están clonando, ya en estos días Armando Plata tuvo que demandar por allá a una agencia porque nos dimos cuenta una voz para unos documentales, para unos videos, y pues sí, esto va terminando por ir reemplazando cada vez más, por ir robotizando más, así como salieron esa cantidad de gente, de locutores y controles por la tecnología. Así también pues llegará el momento en que de pronto, pero pues yo siento que el personaje, o sea, la calidez del toque humano, del ser humano ahí al frente del micrófono, de las perillas, de lo que sea, no podrá ser nunca reemplazada por nada. Ahorita hay una gran cantidad de esos programas interactivos, pues que le ponen las gafas y lo ponen a usted a tener un montón de sensaciones y lo ponen en una silla que se mueve y en fin. Pero pues el directo, o sea, hay que tener en cuenta que la radio fue prácticamente radio show durante mucho tiempo. Los escenarios se llenaban con las mejores orquestas, los programas de humor se hacían en directo. Yo tuve el privilegio de trabajar un tiempo con los Chaparrines, tuve el privilegio de presentar a Ever Castro, Montecristo. Entonces era una radio que llenaba el radioteatro y que tenía un contacto directo con la gente.
Ahorita pues de pronto las redes, el Facebook Live y eso permite que haya ya como una imagen en video, pero la radio aquella, la del contacto del radioteatro, esa radio sí, no creo que la podamos rescatar nunca. No hay nada como el contacto directo y como la de persona a persona, ¿no? Que es la magia de alguna manera de estos medios. Fernán, nosotros quedamos muy contentos de haberlo presentado, de haberlo invitado acá, porque Zoila, lo que yo le decía, estos son locutores profesionales, muy profesionales, son voces para enmarcar, voces muy cotizadas. Fernán, muchísimas gracias. Maravilloso. Muy amable, muchas gracias. Sí, maravilloso pues escuchar esa voz. A la orden siempre y bueno, si me quieren seguir escuchando, estoy en www.ciberlatinastereo.com y estamos generando un espacio para medios alternativos con el canal 724 y con una cooperativa que se llama Intermedia, que ya tiene pues una estructura, unos estatutos y una formación, porque pues los medios alternativos yo creo que son definitivamente la alternativa del futuro. Bueno, Zoila, le cuento, estaba hablando usted de Gloria, la presidenta de la Junta de Acción Comunal. Tengo en la línea también a otro colega, otro amigo, trabajamos en RCN, se trata de Juan Carlos Arenas, una voz de la Asociación Colombiana de Locutores. Buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido al Tranvía de la Tarde, aquí a este especial del Día Mundial de la Radio. Me encuentro con Zoila Isabel Carvajal Almario, la directora ejecutiva del CIPA. Adelante, Juan Carlos. Pues comencemos por las damas. Para ella un abrazo, mi cordial saludo, y para usted también. Muchas gracias, Juan Carlos. Por acá lo escuchamos mucho en las noticias. Y todos los días de lo verdad escuchamos. que muchas felicitaciones por hacer parte de este maravilloso mundo de la radio. Estoy para servirles. Sí, qué grata llamada. Y en este 2024, créanme que he visto que le han dado mucha relevancia tanto al Carnaval de Barranquilla como a este día, al Día Mundial de la Radio. Es que es impresionante ver, por ejemplo, si vamos al Atlántico, esa cantidad de gente, de turistas y de medios que están cubriendo ese certamen carnavalesco. Pues lógicamente es la parranda, pero en cuanto a nuestro día, es genial, no hay como esa cajita mágica, esa actividad tan noble, tan especial como es el ser comunicador, ser locutor, ser operador de radio o ser un ejecutivo de la radio. Juan Carlos, cuéntenos sus inicios en la radio. Juan Carlos Arenas compartió con muchas figuras de la radio, con Gonzalo Ayala, con Armando Plata. Adelante, Juan Carlos, cuéntenos, estamos hoy de fiesta en las radios del mundo. A ver, yo practicaba mucho el deporte, yo hacía mucho ejercicio y una de las pasiones mías era el ciclismo, desde muy jovencito, que tuve la fortuna de tener a mi papá que me ofrecía el triciclo, luego la bicicleta un poquito más grande y posteriormente la bicicleta de sport, de turismo que llamábamos en la época, y con la que me comenzó la fiebre por el ciclismo ya departamental y en las que me convertí en ciclista. El estar practicando el ciclismo departamental en competencias departamentales me llevó ¿a dónde? A la radio, a escuchar a Julio Arrastiabrica, a Alberto Piedradita Pacheco y a todos los narradores de ciclismo de esa época. ¿Yo qué hacía? Escuchaba y me gustaba, mejor dicho, yo vivía pendiente de la radio y un día en una emisora presentaron la super biografía del deportista en Radio Super y presentaban la biografía de Cochise, la biografía de Álvaro Pachón, la biografía del atleta Álvaro Mejía y ya no le paraba bolas a la esencia, a la biografía, a lo que decían, sino a la forma en que ellos, los locutores, hablaban. ¿Qué hice yo? Cogía las biografías y comenzaba a leerlas en voz alta. Simón Bolívar nació en Caracas, Martín Emilio Cochise nació en Medellín, no sé qué, y ya me ponía a leer en voz alta. Las noticias de esa época, entonces las cogía del periódico y las leía en voz alta. Un día había en la parte inferior del periódico, un letrerito, un aviso que decía curso para locutores. Si usted quiere ser locutor, llámenos al teléfono tal y aparte su cita. Dicho y hecho. Y a los 8 días me dieron la cita, fui, hice el curso y ya después aprobé el curso y luego ya hice el examen ante el Ministerio de Comunicaciones y obtuve ya la licencia de locución. Así fue como yo llegué ya a la radio. ¿A cuál? Llegué en esa época a Radio Super precisamente. Ahí estuve unos 2 meses y ya con contrato pasé a 1020. 1020 de Caracol, por ahí pasamos muchos locutores.
Claro, ahí estuvo Gustavo Niño, estuvo James Londoño, el gerente en esa época era Armando Osorio Herrera, y él era gerente y él estaba el director, y el director era Jaime Martínez Solórzano, otra voz espectacular de la radio. Después me trasladaron para Radiovisión, que quedaba en el mismo piso, y de Radiovisión se presentó la oportunidad en Radio Tequendama, que recién era adquirida por RCN, por la organización Ardila Lule, a finales de 1976, y ahí ya comenzó ya la parte, digamos, en forma de la radiodifusión para mí. Qué bonita carrera. Si también leyó noticias hoy con don Juan Gozaín. Eso le iba a preguntar yo. Nos mencionó las emisoras y cómo fue esa primera experiencia en la radio. ¿Le dio susto? ¿Empezó ya de una vez muy confiado? ¿Cómo fue ese inicio? Pues en esa época no le daba a uno tanto miedo. Los nervios, lógicamente, los que cada ser humano siente, eso sí, naturales. Pero era fácil de superar. ¿Por qué? Porque en esa época eran solamente 6 horas de labor y era en la madrugada. Entonces, uno entraba a las 12 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Entonces había poca gente, eso sí, muchos oyentes, pero no tenía uno mucha gente al lado, y al otro día lo escuché. Oiga que sí, que no sé qué, que usted puede hacer carrera. Oiga que sí, que no sé qué, que esto y lo otro. Oiga que usted tiene que corregir esto y esto y esto. Pero entonces ya era a los 2, 3 días que le decían eso. Pero el primer día no, el temor natural, pero el miedo escénico, no, la verdad no fue mucho. Bueno, y cuéntenos cómo fue esa experiencia ahí al lado de Juan Gozaín, al lado de ese gran hombre del periodismo. Yo pienso que a mí me tocó muchas veces leer las noticias en la madrugada, cada hora, ¿se acuerda? Cada hora le tocaba bajar a uno a leer las noticias hasta las 6 de la mañana, cuando ya llegaban los duros de las noticias. Juan Gozaín, ¿cómo fue esa experiencia para usted que le tocó en el día con él? Ahí sí me dirijo plenamente a su compañera, a su bella compañera. Ahí sí uno ya sentía el miedo natural y el miedo de estar al lado de Juan Gozaín. ¿Por qué? Porque él sí era muy estricto, tenía mucho carácter para corregirlo a veces al aire. Y ese con él sí fue ya a otro precio. Ya ahí era la radio estricta, la radio con disciplina, la radio con responsabilidad, y la radio con mayor respeto hacia el oyente. Sí. Entonces, a veces había oportunidades en que uno no alcanzaba a corregir la cuartilla y había una equivocación, y entonces ya venía el regaño, pero era un regaño que le ayudaba a uno a aprender. Ya con don Juan Gozaín sí fue ya la cosa a otro precio, pero sirvió porque él fue yo creo que para todos fue un verdadero maestro, y quienes fuimos sus alumnos, yo creo que hoy estamos orgullosos de haber aprendido al lado de él. Y sobre todo que lo que yo le digo a Zoila y a los oyentes, nos enseñó mucha responsabilidad de llegar 15 minutos antes a recibir un turno, la ética, la responsabilidad, la objetividad. Sí, claro. Y por ejemplo, don Juan fue el creador de esa famosa frase hoy en día: aquí en la mesa de trabajo. Y de ahí para acá se vino la mesa de trabajo en forma fuerte hasta este momento. Él, por ejemplo, no nos permitía utilizar ni a los periodistas, ni a los locutores, ni a los practicantes palabras como la variación del dólar, el comportamiento del dólar. Él decía: caramba, ¿quién le dijo a ustedes que el comportamiento del dólar? Hablemos, caramba, de la variación, ¿cómo amanece el dólar? No nos permitía utilizar esos términos, que hoy pues no sé qué le pasa a algunos directores, pero se dejan influenciar mucho y permiten esa cantidad de términos. Don Juan era muy preocupado, incluso llamaba a corregirnos o a decir términos que no suelen decirse, y más en aquella época. Por ejemplo, hoy en día, da tristeza escuchar a un entrevistado o a un entrevistador y que comiencen en un minuto, alcanzan a decir: idos a este espacio. Resulta que el espacio, mire, les voy a mencionar algunas que son palabras aceptadas, pero que los comunicadores y los entrevistados están utilizando mal. Déjenme a ver si me acuerdo. Por ejemplo, al interior, aperturar, agendar, problemática. Ahora ya los problemas se acabaron, ahora todo es problemática. La palabra tras,
la palabra espacio a la que me estoy refiriendo. A nivel. Ingresado. El coche en la noche ¿hoy qué es? Hoy es martes. En la noche del lunes, en vez de decir anoche, por ejemplo. ¿Y por qué? El por qué. Por ejemplo, noticias de la Fiscalía General. Porque el fiscal general, ¿por qué tienen que utilizar el por qué? Entonces, don Juan, hoy en día, si él estuviera con nosotros, él no nos permitiría usar esas frases que existen, pero que son mal usadas, mal empleadas. Y antes trabajaban siempre con libreto, tenían sus guiones, en cambio ahora hay mucha improvisación en la radio. Bueno, claro que don Juan, más que libreto, él llevaba era una agenda y él utilizaba colores. Ajá. Entonces, en los colores, lápices, ¿cómo se llaman esos lápices de colores? Bueno, se me escapa el nombre de los colores, de los lápices. Resaltadores. Sí, exacto. Entonces tenía verde, rojo, amarillo, tal, y él se la pasaba en su agenda anotando y uno subrayaba en rojo, pero yo nunca supe qué era lo que tanto subrayaba o qué tanto anotaba. Juan Carlos, ¿sí se acuerda de esto? Llegó la hora del recreo. Con Tola y Maruja. Sí, usted estuvo también en esa época con Tola y Maruja. Claro, indudablemente, una época muy bonita, una época donde teníamos el humor, teníamos el análisis, teníamos la enseñanza, la historia y las noticias del día. En esa cabina, en esa mesa de trabajo, como llamaba don Juan, esos aspectos, esas actividades se veían. ¿Por qué? Porque teníamos el analista, que era el profesor Bustillo, y el profesor Roldán. Teníamos el humor con Tola y Maruja, teníamos la noticia del día con nuestros periodistas y teníamos, que era lo otro que mencioné, bueno, se me escapa lo que acabo de mencionar, y entonces esas actividades eran las que vivíamos y uno salía a las 2, ni que hubiera echado pala de pico y bueno, quién sabe, salía uno cansado. Juan Carlos, ¿cómo fue esa experiencia? Nosotros trabajamos con el primer animador de la televisión colombiana, trabajamos con Fernando González Pacheco. Usted estuvo en esa época de toros, usted creo que era la voz comercial con Fernando Loperita, Fernando González Pacheco. Esos comentaristas taurinos. Así es, sí. Fernando González Pacheco, vea, era un hombre muy tímido, pero llegaba y se ponía frente al micrófono o ingresaba a una cabina o comenzaba la transmisión y ya era otro. Entonces uno aprendía y yo veía, porque este servidor, yo aún en día soy tímido y ese señor llegaba y nos enseñó a cómo para cambiar de escenario inmediatamente cuando se tiene el micrófono o la grabadora en la mano. Entonces uno ya tomaba eso en serio y era ya la actividad en forma y entonces uno actuaba como tal. ¿Qué enseñanzas nos dejó esa variedad de actividades? Por ejemplo, las noticias, el estar en una plaza de toros con el público o en un estadio leyendo los comerciales. Bueno, yo la que no estuve fue en la actividad del ciclismo que me gustó tanto. Yo hacía la coordinación de los eventos de ciclismo, Vuelta a Colombia, Vuelta a la Boyacá, Vuelta a Antioquia en esa época, desde la cabina de Antena 2. Entonces fue muy bueno porque estuve en todas las modalidades de la locución. De pronto me hubiera gustado haber estado un poquito más en la de protocolo, en la maestro de ceremonias. Me hubiera gustado esa un poquito más. Fue muy poquito lo que hice, pero genial también. Una actividad muy, muy chévere que tiene la locución. Bueno, Juan Carlos, por acá vamos ya a despedirlo con Zoila. Para nosotros fue muy placentero haberlo tenido a usted acá como invitado hoy en el Día Mundial de la Radio. Zoila, muy gentil. Abraham, usted muy amable. Gracias, muchas gracias. Bien, amigos, así llegamos por hoy al final de este especial de Cuartilla Radio sobre el Día Mundial de la Radio. Les hemos acompañado con muchísimo gusto. Zoila Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa.
En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.